Hola amigos Deportes R, mi nombre es Michael Rodríguez, jugador de Rosario Naranjo y esta es mi historia. Bueno, mi historia es bastante vacilona porque de pequeño mis papás siempre colocaban el estudio, que era el estudio y, y yo siempre estaba siempre con, aunque sea con una botella, siempre estuve pateándolas, salía de la escuela con algo siempre pateando. De hecho, siempre me regañaba mi mamá porque barataba zapatos inmensamente porque siempre pasaba pateando este, lo que sea. Y bueno, y ahí empezó la fiebre mía del fútbol. Eh, Veía grandes jugadores en esa infancia mía y por ahí llegando siempre a la casa después de venir de la escuela, siempre decía mi papá que fuéramos a jugar y él con su trabajo encima, lo cansado, siempre me decía que sí, porque a mi papá siempre le gustó el deporte, siempre le gustó jugar fútbol. De hecho, él era jugador así como de canchas abiertas y él siempre me decía que era un goleador, siempre. Y por ahí todavía me inculcaba más de que si quería jugar fútbol o el estudio, y yo siempre le dije que fútbol, siempre me gustó el fútbol y bueno, por ahí empezó toda la idea mía. Él me entrenaba, él siempre me entrenó. Este, Nos íbamos en las tardes y siempre veníamos sucios. Hasta mi mamá siempre nos regañaba porque siempre veníamos sucios y al otro día tenía que ir a la escuela. Pero era como ya, vaya, porque como dice, ya estaba pago todas esas cuestiones en ese entonces. Creo que en esa época como que pagaban, creo si no me equivoco, para los estudios y que los cuadernos y todo, matrículas y todas esas cuestiones. La primera, Michael, a la primera. Vamos guardando ese balón. Y entonces ya yo le dije a mi papá que yo quería fútbol, que lo haga fútbol y bueno, mi papá con la fiebre que tenía, entonces por ahí empezamos y entrenamos y entrenamos y entrenamos, que a la fecha de mis 8 años, me acuerdo que mi papá me dijo que se quería ir a la liga y yo le dije, todo emocionado, ¿en serio papi, en serio? Y no sé, mi papá me dijo que sí, vamos a llevarlo a la escuela y bueno, yo todo emocionado. De hecho, entré a la escuela de fútbol directamente a la escuela. Por ahí en ese entonces creo que yo tenía a un, a un entrenador, si no me acuerdo, o como un visor era más que todo, eh, don Jorge León, en ese entonces en Alajuela. Y por ahí me metió más de lleno con Alajuela y bueno, me metió en una escuela de fútbol y que iba todos los sábados, por cierto, iba todos los sábados, mi papá me acompañaba. Yo era el único muchacho, el de los más carajillos, que yo entrenaba sin uniforme. Todos mis compañeros estaban con uniforme. Y por económicamente, mis papás no eran así como que podían sacar un billete y comprarlo inmediatamente, ¿no? Mis papás siempre trabajaban, pero eran para mantenernos, lo que es la casa, la alimentación y todas esas cuestiones. Y por ahí fueron bastantes, casi un año entrenando con la escuela de fútbol, no tiene uniforme todavía. Y recuerdo que una vez, no sé qué hizo mi papá, y yo entrenando, contento porque me gustaba el fútbol, él me llamó y me dice, venga acá. Y yo, y como todos, cuando le llamo papá, bueno, sale corriendo y le dije, papi, ¿qué pasó? Me dice, le compré un uniforme. Y entonces fue emocionante en ese entonces, perdón que llore, pero son anécdotas que uno recuerda. Y después de ahí, todo ilusionado, entrené y valoré mucho lo que hizo mi papá, entonces le metí con sabor, como dice uno. Y ya pasó el tiempo, ya estaba en escuela eh, más alta, creo que ya era como un infantil, si no me acuerdo, sí, un infantil. Y por ella me metían como de delantero y lo mío era delantero. Y por ahí empecé ya a hacer goles en el infantil, era goleador por cierto. Y lo que más me faltaba en eso todo eran los tacos. Yo andaba
peroles, como decía uno. Pero bueno, el tiempo con esos perolcillos siempre fui adelante. Me gustaba el fútbol, siempre leí porque yo quería llegar a primera. Y por ahí al tiempo ya mi papá me compró unos tacos. Por cierto, me acuerdo la marca era Pelé. Sí, esa marca era, según yo, era buenísima. Y entonces, por cierto, me compré unos atornillados porque la idea mía era que sonaran. Cuando pasaba el pavimento que sonara, ahí clic, clic y toda la hora yo jugando vivo en ese entonces. Bueno, pasó ese entonces y ya pasé a juvenil, donde todavía más el compromiso porque yo quería llegar primero, entonces ya una visión mía de querer jugador de primera división. Bueno, seguí dándole, mi papá me acompañaba a todo lado, aunque sea cuando teníamos que ir largo, mi papá sacaba que sea un cinquillo ahí para ir a acompañarme y él siempre iba. Y por ahí ya empecé con otros tacos que yo todo ilusionado. Bueno, pasó todo ese tiempo, fueron varias épocas bastante bonitas para mí, porque la ilusión mía era jugar en primera. Ahora que ya pasé a infantil, ya pasé a juvenil, donde ya sobresalía, ya había más campeonatos, giras y todas esas cuestiones. Entonces ya como que ya a uno lo veía más cuando estaba en el juvenil, lo veía más en primera división a uno. De hecho, ya lo convocaban uno como para ir a reforzar a la primera y todas esas cuestiones. Y por ello yo decía, uy, qué bueno estar en primera, qué bueno. Cuando yo me lo estaba con esos grandes jugadores en ese entonces, cuando estaba en juvenil, en ese tiempo conocí a Mauricio, a Wilmer, bueno, a Arnaez. Bueno, yo sinceramente como loco. Cuidado, Kevin. Vamos, Kevin, vamos, viejo. Y yo empecé a entrenar con ellos ahí, de vez en cuando que lo llamaban a uno para subir. Y qué curioso cuando uno tiene esa idea de que uno necesita ser parte del equipo de ellos. Y realmente ya yo estaba cumpliendo un sueño porque ya estaba con ellos, ya entrenaba con ellos y yo, pucha, qué manera. Y aún así le seguí metiendo y metiendo. Cuando entonces pasaron a los, ¿qué tenía yo ya más o menos? Cuando ya pasé a juvenil tenía como 15 años más o menos. De la infantil tenía 18, juvenil, perdón, 18. Y ya entrenaba con la primera y ahí iba poco a poco, rodándome con ellos. Y yo con esa aspiración siempre de estar ahí. Y bueno, pasó todo eso. Ya llegaba más a primera división, ya entrenaba más con primera división y yo contentísimo. Y ya ahí ya era parte de la primera, yo estaba ilusionado, mi papá estaba pero súper contento porque yo quería ser parte de primera división, jugador de primera división. Y bueno, seguí luchando hasta que llegó como dice, mi primer contrato, contentísimo. Si yo le digo cuánto fue ese primer contrato mío, en ese entonces fueron 50.000 colones. Entonces, para mí era mucha plata, un montón. Que de hecho con esa plata yo siempre le daba casi que toda a mi papá y yo me dejaba un poquitillo porque decía que para mí era un montón. Y bueno, ya estaba con ese contrato y yo entrenaba primero, yo tenía que ir más, entrenar más y toda la cuestión. Y, y empecé a darle duro y duro y duro hasta que ya tuve mi primer contrato oficial como de primera división en ese entonces, cuando ya era parte de la Liga Deportiva Alajuelense. Y bueno, seguir trabajando, como dice uno, seguir trabajando y bueno, ya llegué a ser parte, ya era titular de todo el esfuerzo que yo hacía, ser parte de la primera edición, ya estaba ahí. Y bueno, pasó el tiempo, ya me conseguía más en primera edición, ya titular con grandes figuras como Marín, Javier Delgado, Carlos Castro, Alexander Castro, por ahí ya estaba Bryce, Wilmer, Esteban Sirias, Scott, Ledesma, Fonseca, bueno, infinidad de jugadores en ese entonces. Ya después de esa parte, ya considerado, ya viene la parte
de sub-20, porque ya tenía como 20 años estando en primera división, y fue llamado a la selección sub-20, donde otro paso más, algo más bonito, y bueno, ya fui parte de la selección sub-20, donde tuvimos el primer mundial, giras, bueno, todo lo soñé, lo estaba viviendo con todo lo que yo quería, que era con la selección. Después estar en primera, y después bueno, tuve mi primer mundial, que fue algo espectacular, como, bueno, no sé cómo explicarlo, cuando tuve el primer mundial en Argentina 2001 con Waxon. Bueno, fue algo buenísimo. Después de eso hicimos una buena labor, donde cada día me conseguía más con primera división, después de la selección sub-20, y ya yo estaba aspirando de hecho le comenté a mi papá que bonito ir a un mundial mayor, y mi papá siempre decía, siga trabajando, siga trabajando, siga trabajando, y yo día a día seguía trabajando para llegar a mis objetivos. Bueno, pasó la sub-20, ya me llamaron a la selección nacional, y yo todo contentísimo, donde fui parte de Guimaraes y todas esas figuras, tanto como Saprissa, Heredia, Alajuela, Cartago, bueno, en fin, de Limón también. Era un grupo bastante bueno, hasta los legionarios sabían en ese entonces, y bueno, fui parte de la selección mayor en el 2006 en Alemania, que fue otra motivación extra de mi trabajo, y bueno, es algo fuera de serie lo que es un mundial mayor, porque yo siempre lo veía, los mundiales en el 2002, y yo siempre me preguntaba que cómo sería vivir un mundial en vivo, y bueno, lo tuve en el 2006, y bueno, ahí estuve, gracias a Dios, y bueno, ya con el pasar del tiempo ya Michael ya salió de Alajuela, se fue para Estados Unidos, estuve un año allá en Seattle, Sonder, en Estados Unidos. Pasó ese año, me vine para acá, donde supuestamente pedí pelota para otra vez para Alajuela, y me dijeron que no, me cerraron las puertas, pero bueno, así son las cosas del fútbol. Por ahí me salió el opción de ir a Pérez León, me fui a Pérez León, y un año más, ahí un añito, hice un buen trabajo. Después de ahí, el año que estuve con Pérez León, hice un buen trabajo, que después ella me contrató por año y medio, si no me equivoco, año y medio, donde solo jugué 6 meses. Después de ahí salí de Heredia, otra vez volví ¿cómo es que se llama? A Pérez León, donde estuve dos años, dos torneos, 2 años. En ese entonces eran largos los torneos. Salí de Pérez León, y ya yo no conseguí más equipos. Ya uno va con la edad, uno ya va perdiendo muchas cosas, ya no es lo mismo, ya varios clubes ya no lo toman en cuenta, pero yo seguí trabajando, donde ahí me fui para la India. Es muy bonito la India, muy bonito, pero solo en Discovery, es bonito, mentira. Hay muchas cosas que tal vez uno lo ve en Discovery, o cosas ahí tal vez en Animal Planet también dan cosas de la India, pero no, es totalmente diferente. Yo que lo viví ahí son demasiado difícil, las comidas, las costumbres, todas las cuestiones, pero ahí siempre le iba adelante, porque yo siempre dije, yo tengo que ir adelante, siempre tengo que ir adelante, y bueno, salió esa opción. De hecho, Bryce me consiguió esa opción, por cierto. Muchísimas gracias, Bryce. Por ahí me salió esa opción, me fui para allá un año, por cierto, me vine para acá. Después ya no tuve más opción, me salió Turrialba en segunda división. Después ahí vieron varios equipos de segunda división, como Uruguay, el mismo Escasuseña en ese entonces. Después después de Uruguay, me salió una opción para irme para Puerto Rico. Me fui a Puerto Rico por 6 meses, donde no me fue muy bien, pero siempre luché, ahí estuve todo el valor, el coraje, como siempre me decía papá, siempre tenga coraje, siempre tenga
ese espíritu luchador que siempre quiere las cosas, y ahí lo hice. Me quedé 6 meses, regresé y bueno, me topó por sorpresa que estuve creo que en Turrialba, y en Turrialba quedé ya afuera sin equipo, sin nada. Después de ese entonces pasé aquí a Rosario Naranjo, perdón, donde Rodolfo Rodríguez me dio la oportunidad, y ahora aquí ya tengo 2 torneos que me ha ido bastante bien. ¿Por qué? Porque me dan la confianza, siguen creyendo en mí, y bueno, esa es la parte mía. Ya después vienen las cosas personales mías que hago yo. Bueno, yo digo, entreno, tengo mis cosas ahí de vender camisas, cosas de vestir, tenis, tacos. Esa es la otra parte. Después de mis entrenamientos en las mañanas, voy y vendo, voy y entrego, y cosillas ahí que a veces me salen, que yo con todo gusto los hago. Nunca le digo no a las cosas, pero siempre estoy ahí para todo. Nunca digo nada, siempre soy adelante, adelante, siempre para adelante. Nunca doy un paso atrás, jamás, nunca. Y ahora aquí estamos con Rosario. Me veo muy bien, la verdad. Y esa es mi historia. Esa es mi historia, y espero que les haya gustado. Y nos vemos por allá. Audio Jungle.